Un gato entre la hiedra. Tradición manuscrita, corrupción textual e historia de la palabra gato en Longo Sofista. El paisaje como umbral. La novela Daphnis y Chloe, escrita por Longo Sofista probablemente entre los siglos II y III de nuestra era, comienza con uno de los paisajes más hermosos de toda la literatura antigua. Antes de que los protagonistas tengan nombre, antes de que la historia arranque, es la naturaleza quien toma la palabra. El narrador describe el lugar donde es encontrado el pequeño Daphnis con apenas 4 elementos: un bosque, un matorral de zarzas, una hiedra que se extiende vagando, y una hierba suave. 4 sustantivos. Una sintaxis de sobria perfección. En ese paisaje, la hiedra es el detalle más elocuente. Planta trepadora, siempre verde, capaz de cubrir ruinas y troncos muertos devolviéndoles una apariencia de vida. En la tradición bucólica griega, la hiedra es atributo dionisíaco, símbolo de renacimiento cíclico, corona de los poetas. Que se extienda vagando sobre zarzas y troncos es una imagen de fecunda indisciplina vegetal, perfectamente coherente con ese espacio silvestre donde un niño abandonado puede sobrevivir gracias a una cabra nodriza. Y sin embargo, precisamente ese participio que describe el movimiento de la hiedra, esa palabra que significa vagar o extenderse, es el centro de una historia textual fascinante. Una historia que ha llevado a alguien, en algún momento de la transmisión del texto, a leer en ese paisaje no una hiedra sino un gato. 2 testigos, ningún felino. La tradición manuscrita de Longo Sofista es, comparada con la de otros textos antiguos, relativamente sencilla en su arquitectura. Y es precisamente esa sencillez lo que la hace especialmente transparente a la hora de analizar las variantes. En el Thesaurus Graecae Linguae se lee. Una lectura de la tradición manuscrita recogida en la edición, traducida literal y completamente, describe la escena en la que se encuentra al niño Daphne. Había un bosque, un matorral de zarzas, un gato que vagaba y una hierba suave. El término se utiliza con total naturalidad narrativa en un paisaje bucólico, sin glosa ni explicación. Los 2 testimonios independientes fundamentales son el manuscrito laurenciano, conservado en la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia y copiado en el siglo XIII, y el Vaticano Palatino griego, también medieval. El primero es considerado el manuscrito más autorizado. Los manuscritos más tardíos, copiados en los siglos XIV y XV, derivan del segundo con alguna contaminación esporádica del primero, pero no introducen variantes significativas en el pasaje que nos interesa. La edición Príncipe, publicada en Florencia en 1598, lee hiedra. Las ediciones críticas modernas, las más rigurosas y autorizadas, coinciden de forma unánime: hiedra. La Perseus Digital Library de la Universidad de Tufts, que reproduce el texto establecido por la filología, lo confirma sin margen de duda. La traducción inglesa de Tyrrell, atenta y puntual, vierte el pasaje como hiedra vagante, sin gato. No existe, en ningún aparato crítico accesible, ninguna variante manuscrita que lea gato en lugar de hiedra. La lección con el felino no está atestiguada por ningún testimonio primario de la tradición. ¿Cómo una hiedra se convierte en un gato? Si ningún manuscrito con autoridad testimonia la presencia del gato, ¿cómo es posible que la sustitución se haya producido, al menos de forma hipotética o conjetural? El mecanismo es paleográficamente elemental, y precisamente por eso resulta instructivo. En griego,
La palabra para hiedra y la palabra para gato se diferencian por un solo signo, una vocal. En los manuscritos tardíos, en una escritura apresurada o con tinta desvaída, la confusión entre esas dos letras es un error clásico. Basta un instante de distracción, una pluma que resbala, unos ojos cansados bajo una luz insuficiente, para que la hiedra se convierta en gato. Y aquí aparece algo aún más interesante. El participio que describe el movimiento, esa palabra que significa vagar, se adapta con naturalidad a la hiedra. Es el comportamiento típico de una planta trepadora que avanza por el suelo y los troncos con movimiento indisciplinado. Pero si en lugar de hiedra leemos gato, el participio sigue funcionando. Un gato que vagaba. La frase no se rompe. El texto sigue siendo gramaticalmente correcto y semánticamente comprensible. Esta ambigüedad del participio es un indicio revelador. Si la sustitución hubiera sido una distracción involuntaria, habríamos podido esperar una mayor dificultad en la coherencia del pasaje. En cambio, el texto funciona también con el gato, lo cual sugiere que la variante pudo haber nacido como una conjetura deliberada, no como una corrupción inconsciente. Alguien que tenía ya en mente la imagen del felino encontró en ese participio ambiguo la puerta de entrada perfecta. La historia de una palabra. Si la variante con el gato no es auténtica, queda sin embargo una pregunta históricamente relevante. ¿Qué habría significado, desde el punto de vista de la historia de la lengua, encontrar la palabra gato en un texto del siglo II o III de nuestra era? La palabra gato, en sus formas griega y latina tardías, tiene un origen debatido pero probablemente norteafricano o semítico. La forma latina aparece por primera vez de manera segura en el autor Palladio, en su obra sobre la agricultura del siglo IV, donde recomienda el uso de gatos contra los ratones en los jardines de alcachofas. Es una de las primeras atestaciones escritas del término en el mundo romano. En griego, la forma equivalente comienza a aparecer de manera estable en la antigüedad tardía, en los glosarios bilingües, en los textos de medicina veterinaria, en los papiros egipcios del siglo IV y V. Antes de ese período, el término dominante para designar al gato doméstico en la prosa griega culta era ailouros, una palabra de etimología incierta pero de largo uso literario, presente ya en Heródoto. Esto significa que, si la variante con el gato fuera genuina y se remontara al siglo II o III, anticiparía en más de un siglo la primera atestación literaria segura del término en el mundo grecorromano. Sería, en pocas palabras, un hallazgo excepcional. Pero es precisamente esa excepcionalidad lo que la hace sospechosa. Las variantes raras que anticipan atestaciones lingüísticas significativas necesitan una tradición manuscrita sólida para ser creíbles. Aquí la tradición apunta, de forma unánime, en la otra dirección. El gato en el paisaje ideal. Restituido el pasaje a su lección auténtica, vale la pena preguntarse qué habría significado, desde el punto de vista literario, la presencia de un felino en ese paisaje de apertura. En la tradición bucólica antigua, el catálogo de los animales del paisaje ideal incluye típicamente aves canoras, abejas, cabras, ovejas, a veces ciervos o liebres. El gato está ausente, no porque no existiera en la vida real de los hombres de aquella época, sino porque el paisaje ideal es un espacio codificado, con sus propias reglas de inclusión y exclusión. El gato es demasiado doméstico para el bosque, demasiado salvaje para la casa. Demasiado ambiguo, en sentido literario, para encontrar su lugar en una forma que tiende al equilibrio.
Longo sofista, que de ese modelo es al mismo tiempo heredero e innovador, elige la hiedra, una planta que es a la vez silvestre y ornamental, que crece sin cuidado pero embellece, que vaga sin rumbo pero envuelve y protege. Una imagen perfecta para la novela que sigue, en la que los dos protagonistas crecen sin padres reconocidos, entre la naturaleza y la civilización, entre el instinto y la educación sentimental. El gato habría sido, en ese paisaje, una figura fuera de lugar. Sugestiva, sin duda, pero fuera de lugar. La hiedra es la elección correcta. Los manuscritos, en este punto, no se equivocan. La filología como historia de detectives. La historia de la hiedra y el gato en el primer libro de Daphnis y Chloe es, en miniatura, la historia de cómo funciona la filología clásica. Un error, real o hipotético, nace de una semejanza gráfica. Se propaga o se genera por la complacencia de un participio ambiguo. Se desmonta no mediante una intuición brillante sino mediante la paciente comparación de los manuscritos, el cotejo de las ediciones, la verificación directa de las fuentes. El resultado no es espectacular. La lección auténtica es hiedra, no gato. Pero el recorrido revela algo más interesante que el resultado en sí mismo. Revela la fragilidad de todo texto antiguo, la dependencia de toda lectura respecto a la historia material de los soportes a través de los cuales ha sido transmitida, y la tentación, siempre presente, de leer en los textos lo que querríamos encontrar en ellos. Un gato vagando por un bosque de la isla de Lesbos, en el segundo siglo de nuestra era, habría sido una presencia real. En la tradición del hongo sofista, ha permanecido como un fantasma paleográfico. Fascinante, instructivo, y rigurosamente inexistente.